Hola, ¿qué tal, hermanos, hermanas? Un gusto estar con todos ustedes nuevamente en este canal YouTube LM Cuernavaca. Gracias por acompañarnos. Vamos a continuar en este mes de julio compartiendo unos datos más acerca de la Sagrada Escritura, la palabra de Dios. Ahora nos vamos a meter a un ambiente en el que siempre hay una discusión entre la Biblia protestante y la Biblia católica. Vamos a desarrollar un poquito este tema para que podamos comprender también este punto que en estos tiempos, y yo creo que va a durar por mucho, esta serie de controversias en torno a la palabra de Dios. Vamos pues a introducirnos en ello, no sin antes encomendar este momento, poner nuestra vida en la presencia de Dios a través de la Santísima Virgen María. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El ángel del Señor anunció a María y concibió por obra del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Oremos. Te suplicamos, Señor, que derrames tu gracia en nuestras almas, para que los que por anuncio del ángel hemos conocido a la encarnación de tu Hijo Jesucristo por su pasión y cruz, seamos llevados a la gloria de la resurrección. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Entonces, hermanos, entramos en esta parte, después de todo lo que hemos comentado acerca de la historia, y una breve introducción general de todo lo que es el contenido escriturístico. Ya hablamos un poquito de la Dei Verbum, que es fundamental para el estudio. Les comentaba que vamos a interiorizar en ese documento un poquito en la siguiente ocasión. Quiero aprovechar antes em, esta controversia que hay entre el mundo protestante y el mundo católico. Y vamos a ver algunos datos que van a reforzar lo que ya vimos y sobre todo para tener cuidado con el mundo, lo vamos a poner así, el mundo de la Biblia protestante, porque está esparcido y es inclusive una forma, inclusive de llegar a controversias muy complicadas y a veces inintendibles en el sentido de que a veces nos quieren dar a conocer, sobre todo el mundo protestante, que la iglesia tiene una Biblia satánica, ¿verdad? Prácticamente. Pero bueno, vamos a ver un poquito, hermanos. La Biblia protestante o Biblia católica. La Biblia y la tradición. Ya hablamos un poquito de la tradición. Una o varias Biblias. Fíjense, no es raro que alguien nos diga esta Biblia es protestante o esta Biblia es católica. ¿Verdad? Eso lo hemos escuchado seguramente en muchas ocasiones. Y entonces, ¿por qué se hace esa distinción? Sí, algunos inclusive, no solo esa distinción, sino hay quienes dicen que es la misma palabra de Dios, la que usan ellos que la que usan los católicos. ¿Verdad? Y error, hay un error ahí. Vamos a aclarar, hermanos, precisamente que la palabra de Dios es una sola. Eso es en general. Pero
hay distinción entre la Biblia protestante y la Biblia católica. De lo que venimos estudiando hasta aquí, entonces nos hemos dado cuenta, hermanos, hasta lo largo de la historia, de recopilaciones, de códices, de traducciones, de interpretaciones, de las formas, de los em, diversas traducciones del arameo al hebreo y el hebreo al griego y del griego al latín y todo eso que ya les comenté, eh, es fundamental. ¿Sí? También sabemos que los protestantes no aceptan, o más bien las iglesias evangélicas o protestantes, que es como que lo que más se les llama es así, protestantismo, pero últimamente también se les ha llamado a todo este mundo protestante, se les ha llamado evangélicos, precisamente para un poquito no usar esa palabra protestante, ¿verdad? En torno precisamente a estas controversias, ¿no? El mundo evangélico no acepta como inspirados algunos libros de la Sagrada Escritura de la católica, precisamente los libros deuterocanónicos del Antiguo Testamento, solo del Antiguo Testamento. Y por eso es que en las Biblias que ellos divulgan no aparecen esos libros. Es ahí la distinción, una de las distinciones. Primero, aclaramos, la palabra de Dios es única. No es la misma que usan ellos a la nuestra, puesto que la de ellos tienen una dificultad que es aceptar los libros deuterocanónicos del Antiguo Testamento. En cambio, la Iglesia Católica tiene todos los libros y son canónicos. ¿Sí? De tal manera, entonces, hermanos, que la Biblia es única. No hay varias Biblias, sino diversas traducciones y diversas ediciones. ¿Verdad? A veces también es muy interesante buscar las Biblias, ¿no? Es que en el catecismo me pidieron la Biblia latinoamericana, es que en mi catecismo me pidieron la Biblia de los jóvenes, es que en el catecismo me pidieron la Biblia de la familia, es que me pidieron la Biblia de Jerusalén. Y a veces buscamos diferentes Biblias, siendo que es la misma Biblia, pero con diferentes traducciones y diversas ediciones o editoriales. Y de alguna manera, pues también las editoriales pues buscan de alguna manera dar a conocer la palabra de Dios y también pues obtener beneficio económico en torno a la palabra de Dios. Bien, entonces no hay varias Biblias, es una sola Biblia con diferentes traducciones y ediciones. Y una precisamente es la que usa el mundo evangélico, la que ya les comentaba, el mundo evangélico tiene su propia edición y su propia traducción. Y vamos a ver, el problema inicia entonces cuando tenemos que discernir si una traducción o edición es fiel a la palabra de Dios, o sea que corresponde realmente al mensaje de Dios que Dios ha querido transmitir sin errores y que este mensaje sea completo sin quitar ni añadir ningún libro ni frases. Este es el asunto, hermanos. Por eso hay que tener mucho cuidado con las ediciones y las traducciones. ¿Sí? Cuando uno está estudiando la Biblia, seguramente el que les esté dando el curso les va a sugerir el uso de una Biblia o dos Biblias, ¿verdad? Obviamente en el curso bíblico católico, porque hasta eso, en el mundo bíblico católico, podemos tener variedad, podemos elegir cualquier traducción o edición de la Sagrada Escritura, a diferencia del mundo protestante, el mundo evangélico, porque ahí no hay otra, simplemente es la que tienen sin deuterocanónicos e incompleta la Sagrada Escritura o la Santa Biblia, como le llaman. Pero de ahí en fuera, nosotros podemos tener diferentes traducciones y eso diversifica también el poder meditar, reflexionar e irse a las bases más profundas de la Biblia y poder tener formas también de interpretar y de dar a conocer
la palabra de Dios. También, una de las cosas también muy importante es que al transmitir la palabra de Dios, transmite un mensaje. El mensaje no es el mensaje de personal, es un mensaje de Dios. Entonces, para que la Biblia tenga esa fidelidad, tiene que ser lo que Dios está transmitiendo, sin errores, y que a la vez este mensaje sea completo, sin quitar ni añadir ningún libro y ninguna frase. O sea, debe de ser tal cual la fidelidad. Delante de estas ediciones entonces de la Biblia que circulan en nuestro medio, tenemos que hacer tres distinciones. Bien, vamos a ver hacer tres distinciones acerca de la edición de las Biblias, perdón, de la Biblia. Primero, primera distinción, Biblias de edición católica. Contienen toda fiel, contienen con fidelidad toda la palabra de Dios. Entre ellas se diferencian solo por la manera expresiva de comunicarla. Entonces, ¿qué contiene la Biblia católica? Que contienen toda fiel la palabra de Dios. Toda. Entre ellas se diferencian solo por la manera expresiva de comunicarlo. Las ediciones o traducciones católicas más comunes en México son la Biblia Nácar Colunga, traducida en España por los dos sabios biblistas Nácar y Colunga, que ya les había hecho mención. Es una de las Biblias pues, que vale la pena eh, tener, no usar también. Segundo, la Santa Biblia de Ediciones Paulinas, traducida por un equipo de 15 personas. Hay una Biblia precisamente de estas ediciones paulinas que seguramente muchos de ustedes han comprado en alguna librería de San Pablo. Puede adquirir esa Biblia también, sin problema. Hay otra que es la más, creo yo, de las más importantes, la Biblia de Jerusalén, llamada así porque sus traductores son profesores de la Universidad Bíblica de Jerusalén, y esa edición es importante por el cuidado y el cuidadoso, lo cuidadoso de la traducción y por las notas científicas de explicación. Por eso se le considera de mayor importancia y para cualquier estudio bíblico, la Biblia de Jerusalén. Y también, de alguna manera, la Biblia latinoamericana, puesto que esa Biblia latinoamericana es la más accesible, digamos, económicamente hablando, porque la Nácar Colunga y la Biblia de Jerusalén tienen un costo un poquito más alto, y la Santa Biblia de las ediciones paulinas no sé realmente qué precio tenga, pero la Biblia latinoamericana yo creo que es de las más comunes y de las más accesibles a comprarla, ¿no? Traducida en lenguaje popular y con abundantes notas explicativas que facilitan la comprensión del texto, ¿no? Entonces, aquí podemos hacer una nota muy particular en nuestra diócesis de Cuernavaca, que pues una de las diócesis que más usa esta Biblia latinoamericana para cualquier cosa, ¿no? Para primera comunión, para el catecismo, para el sagrado matrimonio, siempre alguna misión, algún curso, casi siempre se anda usando esa Biblia latinoamericana. Bien, segunda, vamos con la Biblia de edición evangélica o protestante. Estas están incompletas y a menudo el mensaje es traducido de tal manera que presta a interpretaciones equívocas, ¿verdad? Por eso yo he visto algunos videos cortos en TikTok sobre la Biblia, y precisamente muchos del mundo protestante cuando escucho una reflexión o están en sus reuniones o congregaciones y están tratando de interpretar un texto bíblico, es totalmente eh, fuera de serie. Están
digamos, en un ambiente eh, explosivo de dar a entender lo que muchas veces la escritura no quiere dar a entender, o el mensaje de Dios no es ese mensaje de Dios, que llegan a arrasar con la voz, con el tono, con la fuerza, ¿verdad? Inclusive con la música, con el sonido del grito, el sonido de la música, el sonido del micrófono, ¿verdad? Acuérdense que nuestros oídos tienen ciertos niveles, ¿verdad? De aceptación, y hay momentos en el que tanto nos puede volver inclusive em, sórdidos, no sordos del oído, sino que nos vuelve totalmente locos, digamos, fuera de serie, fuera de nuestro sentido en lo que se está predicando, ¿no? Em, y uno lo ve, ¿verdad? Inclusive ve esos momentos de oración, de fuerza, eh, sentimental, emocional de este mundo evangélico, que dices, bueno, ¿por qué eso sucede ahí, no? Porque hacen que es la palabra de Dios sea tan dura y tan agresiva, ¿no? Por poner un ejemplo, ¿no? El famoso diezmo. El diezmo es una de las cosas que Dios le pidió al pueblo de Israel. Y el diezmo es para el templo, para el uso del cuidado del templo, para el uso del cuidado de los enfermos, de las viudas y demás, ¿no? Y Dios les pidió pues que hicieran ese apoyo, ¿no? Y el mundo evangélico lo tiene como algo, no sé, como una norma, que si no das una cierta cantidad, Dios no te está bendiciendo económicamente, ¿no? Entonces, por ejemplo, en ese sentido, cuando uno ve eso y lo compara con el catolicismo, nos damos cuenta que hay un mundo un mundo totalmente eh, diferente a lo que el mundo evangélico sostiene, e inclusive la Iglesia Católica sostiene, ¿no? La Iglesia Católica dice una vez al año hay que dar el diezmo, una vez al año, ¿sí? Y que normalmente ese diezmo se da entre diciembre y enero, y ese diezmo es para ayudar a las instituciones que en el mundo son, eh, se me fue el nombre, ayudan en las necesidades en todo el mundo, como como las misiones sanitarias, todos estas ayudas que ofrece la iglesia en lugares donde hay conflicto, donde hay guerra y desnutrición y demás, ¿no? Entonces, con eso se apoya a esta parte del mundo en sus grandes misiones sanitarias, proveyéndoles de algo de lo que la iglesia en el mundo ha colectado. Y que a veces el diezmo es incompleto. ¿Por qué? Porque el diezmo supone que das el 10% de tu salario. Y a veces ni siquiera eso la gente da. La gente da de lo que tiene, ¿verdad? De lo que tiene, de lo que es de corazón, lo da. Y quien da su diezmo, yo también sé que lo da de corazón. ¿Por qué? Porque quiere ayudar, ¿verdad? Eso es muy bonito y muy padre. En cambio, en el mundo evangélico es darlo, digamos, como una obligación brutal, que hasta hacen todo les digo, ahí les digo, es un mundo en donde hay una exageración espiritual que te dicen, si vas a dar tanto dinero, Dios te va a bendecir tantas veces. Si tú vas a dar esto, Dios te va a dar esto. Si tú vas a donar una casa, vas a Dios te va a bendecir con esto. Y entonces, y es una norma, una ley, digamos, establecida en el mundo evangélico,
que es obligatorio. De tal manera que colectan bastante. Por eso muchas veces vemos que esas aportaciones que se dan solamente llega al pastor o a la pastora. Tal vez habrá alguna institución, alguna institución evangélica que done algo o que ayude en algo o que sostenga algo o que tenga alguna acción social o caritativa, tal vez, pero muchos no lo ven, como está el ruido que entró en los oídos y alteró el cerebro con toda la carga de palabras. A veces no se ve lo que se está haciendo, ¿no? Y hacen grandes eventos que solamente en eso se basan, no hay más. No rinden cuentas a nadie, ¿no? Entonces, el único, ni a Dios mismo le rinden cuentas, ¿no? De ahí se va todo, ¿no? Yo estuve y fui a un evento cristiano hace muchísimo tiempo y es precisamente eso, ¿no? El grito, el pedir, ahora a ver quién va a hacer esto, quién va a ayudar con lo otro. Entonces es un mundo muy complicado. Pues, para mí, en la experiencia que tuve en aquel momento, es una experiencia que fanatiza tanto que yo veía, le digo, ¿y a qué horas se rompe este fanatismo, no? Porque no se encuentra el punto de rompimiento, ¿verdad? Eh, y entonces ahí están, ¿no? En cambio, la Iglesia Católica, pues también tiene sus defectos. Acuérdense que la Iglesia Católica también tiene sus defectos, no siempre actúa conforme a las normas, ¿no? Eh, Sabemos que también es débil nuestra iglesia, pero no prevalecerá el poder del infierno, bien lo dice Jesús. Pero en cambio nosotros vemos en la Iglesia Católica esa ayuda caritativa, esas extensiones de las instituciones que hay en el mundo, ayudando, esforzándose por llevar el mensaje de Cristo, consolando a los tristes, ayudando a las viudas, curando a los enfermos en instituciones que están en el mundo y que sabemos nosotros que eso que se colectaba directamente a esas instituciones, puesto que damos un informe, ¿verdad? Y eso es lo que se da, ¿no? El tema del diezmo es un tema bien complicado, tanto comparándolo con el mundo evangélico, con el mundo católico. Y siempre, hermano, siempre el dinero es un problema. Por eso Dios decía, el diezmo así, así y así. Porque Dios mismo sabe que es un problema. El mismo Jesús tuvo que pagar el impuesto a Roma cuando le dicen tu maestro paga el impuesto y el apóstol Pedro, si no mal recuerdo, no sabe qué decirle. Pues sí, sí paga el impuesto, puesto que todos pagan, ¿no? Y Jesús le dice, mira, pesca, ábrele la boca al pez y encontrarás 2 denarios. Paga lo tuyo y lo mío. De tal manera que el Señor sabe que esa cuestión del dinero es muy complicada. Otro ejemplo, cuando Jesús es traicionado por Judas Iscariote, a Judas le dan monedas, unas monedas de pago, ¿no? Cuando Judas se da cuenta de su error, regresa y avienta el dinero. Entonces, el dinero siempre causa problemas, ¿no? El mismo Judas Iscariote es el ecónomo, digamos, ¿no? El que guardaba los bienes de los apóstoles, ¿verdad? Y se enojaba cada rato cuando veía que alguien despilfarraba algo sobre Jesús, ¿no? El perfume, la comida, esto se lo pudiéramos dar a los pobres y en sus aventuras, en sus pensamientos, ¿no? Bien, entonces este ejemplo que les di ya es mucho, muy abundante, ¿no? Bien, entonces las Biblias de edición protestante o evangélicas, pues vienen incompletas y a menudo el mensaje es traducido de tal manera que se presta a interpretaciones equívocas, ¿verdad? Ese es este ejemplo que les acabo de dar del diezmo, ¿no? Ahora, las ediciones más comunes del mundo evangélico en nuestro medio, en el medio en el que vivimos en nuestro país, son las Sociedades Bíblicas Unidas, las que les comentaba, ¿no? Que eh, esas Sociedades Bíblicas Unidas
aunque varía porque hay Biblias que ellos editan con los deuterocanónicos porque dicen ahí, yo tenía una Biblia así, de ese estilo, que decía Sociedades Bíblicas Unidas, la Biblia con deuterocanónicos. Entonces, con ese con quería decir que venían integrados, pero también había otras que decían Sociedades Bíblicas Unidas y no traía deuterocanónicos. No dice nada, nada más dice la Biblia o la Santa Biblia. Bien, junto a las ediciones de varias Biblias, el mundo evangélico reparte en otros libritos de historia sagrada o de la vida de Jesús, como el Atalaya, que son muy perniciosos porque escriben ahí falsedades y mala doctrina, especialmente denigrando a la Iglesia Católica, al Papa, a la Virgen y todo lo que sea contra. O sea, por eso se llama el mundo protestante, porque protesta contra la Iglesia, ¿no? Y van contra ella, ¿no? En cambio, alguien decía, hay un testimonio de hace unas 2 meses más o menos de una muchachita em, que era del mundo evangélico y por azares espirituales, ¿no? Ingresó a la iglesia católica. Y, y- y dice que una de tantas cosas que comentó, decía una que me llamó mucho la atención. Dice, allá donde estoy o donde estaba, siempre critican, rechazan, protestan, hablan feo de la iglesia católica. Y vine aquí con ustedes. Dice, y aquí escucho que nunca hablan mal de las iglesias separadas. Ustedes hablan de lo que está escrito, de la Biblia y de la oración y de todo eso. Entonces prefiero quedarme aquí con ustedes, venirme acá con ustedes, porque ya no se hace eso, ¿no? Eso que dijo es muy importante porque lo dijo con sus simples palabras, sin necesidad de ciencia ni de decir estudié la Biblia y ahí me encontré, no. Son palabras de una experiencia que ella tiene acerca de lo que él vivió. Y para mí eso es un punto muy importante, porque pues sí, ciertamente el mundo católico solo no se dedica a eso, se dedica a otras cosas. Y digo solo porque sí hay parte de la iglesia que se llama la apologética, que es parte o una rama del estudio de la iglesia, de la teología bíblica, que se dedica precisamente a defender la iglesia católica, obviamente, ¿verdad? A defenderla ante los ataques. Pero en sí toda la iglesia no ataca al mundo protestante. Es muy raro, o yo más bien, yo los reto a ustedes a que busquen algún papa, ¿verdad? De la iglesia católica, nuestros papas, que haya hecho algo así como el mundo protestante, ¿no? El mundo evangélico, que es la iglesia retrógrada y todo lo que dicen. Chequen ustedes si algún papa lo ha hecho, ¿no? Desde ahí ya tenemos una imagen de que el Papa no hace eso. Segundo, un obispo menos. Tercero, en el ámbito sacerdotal, en el ámbito de nosotros, como sacerdotes, sí hay quienes se dedican a la apologética, a defender la fe, sí la hay. Y ahí tenemos varios actores, personajes en estos canales de YouTube, ¿verdad? En donde defienden a la fe católica. Y está bien porque eso es parte de lo que ellos les gusta, ¿no? Todos debemos de defender nuestra iglesia católica, pero a veces hay quienes se dedican especialmente a ese estudio, que es la apologética, a defender su fe y obviamente a defender toda la iglesia universal. Nosotros no nos metemos ahí porque es a meterse en un curso de apologética, cosa que aquí no estamos haciendo, sino nosotros estamos tratando de estudiar pues, los elementos básicos, digamos, de lo que es nuestra fe. Entonces, este es el mundo, ¿verdad? O estas son las ediciones em, evangélicas. Y otra, aquella es la, la, em, la Reina Valera, ¿verdad? La Reina Valera es traducida por Martín Lutero y esa tiene muchísimos cambios, ¿verdad?
en la literatura, en la traducción, ¿verdad? Y en las ediciones. Bien, este es el mundo evangélico. Y fíjense, también finalmente el Concilio Vaticano II, que ya comentábamos sobre la Dei Verbum, también tiene un documento que habla sobre el ecumenismo. Es la primera vez que la Iglesia Universal, la Iglesia Católica, se abre al ecumenismo, es decir, a la gran comunidad de todo el mundo cristiano. Aquí podemos hablar del mundo cristiano englobado todos, ¿verdad? Todos los evangélicos, los católicos, los ortodoxos, todo el mundo católico, todo el mundo, perdón, cristiano. Entonces existen unas Biblias que se llaman Biblias ecuménicas, ¿verdad? Son ediciones de la Biblia o, esto es muy interesante, Biblias ecuménicas son ediciones de la Biblia completa o solo del Nuevo Testamento, hechas de acuerdo entre la Iglesia Católica y el mundo evangélico. Entonces hay un común acuerdo en hacerlas, por eso se llama ecumenismo. Y estas ediciones son un positivo logro del trabajo ecuménico entre las iglesias y se distinguen por su buena traducción aprobada por la Iglesia Católica, pero no lleva ninguna nota de explicación. De esas Biblias ecuménicas no trae notas precisamente para no, es un acuerdo que tienen de no, es un pacto que tienen para no eh, inclinarse por alguna de las dos, de los dos mundos, ¿no? El evangélico o el católico, ¿no? Entonces, es una edición, una traducción más bien única, sin comentarios. ¿Verdad? Y de estas ediciones es muy difundida entre nosotros la Biblia Dios habla hoy, que es una Biblia color azul, o la edición del Nuevo Testamento con títulos Dios llega al hombre, que esa era una Biblia cuando yo la conocía de color amarillo con una bola negra con una cruz al sur saliendo de esa bola, que es el mundo y la cruz, y unos rayos, ¿no? De color naranja con amarillo, ¿no? Y decía Dios llega al hombre. Todavía existen estas Biblias, pues todas existen, ¿verdad? Pero, como dijimos, lo único que varía son las ediciones y las traducciones, ¿verdad? Y tener cuidado, ¿verdad? Con el mundo evangélico, puesto que vienen incompletas y a menudo las traducen según sus propios intereses, ¿no? Bien, ahora, ¿cómo saber si una Biblia católica es católica? ¿Verdad? Bien, es bastante fácil distinguir una edición católica de la Biblia. ¿Verdad? Hay tres señales claras para eso. Primero, averiguar los libros del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque si el Antiguo Testamento consta de 46 libros y están incluidos los deuterocanónicos, que son Tobías, Judith, Primera y Segunda de Macabeo, Sabiduría, Eclesiástico y Baruch, todos esos son los libros deuterocanónicos. Esa Biblia es casi seguramente católica, porque están incluidos los 46 libros del Antiguo Testamento con estos deuterocanónicos, ¿verdad? ¿Y por qué decimos casi seguramente? Porque últimamente también el mundo evangélico ha empezado a incluir los 7 citados libros en la Biblia. Pero en este caso, estos libros se encuentran al final del Antiguo Testamento. Eso es interesantísimo, hermanos, porque em, en una ocasión, solo tengo una ocasión, en una librería, había una Biblia, y empecé a ver, son de esas librerías que uno, pues son normales, no son católicas, son librerías, las librerías normales, ¿no? Donde encuentras literatura, filosofía, matemáticas y demás. Entonces en esa, en esa librería entré y vi ahí una Biblia, ¿no? Biblia, una Biblia, Biblia de Nuevo Mundo, ¿no? Ay, y la empecé a ver, igual, no, esta no la había visto en esta portada, en esta edición. Ya empecé a ver, y ahí fue cuando me di cuenta. Digo, ah, caray, esta está editada por el mundo evangélico,
Ahí dice, ¿por qué? Porque también una forma de darse cuenta de una Biblia que es católica es que traiga el sello o la aprobación de la diócesis o de un obispo, un arzobispo, un cardenal, inclusive por el mismo Vaticano. Bueno, hay firmas, hay sellos autorizados. Luego, casi inmediatamente pasando las hojas, ahí viene el imprimatur, ¿verdad? El sello pontifical. Obviamente con eso ya te das cuenta que esta es una Biblia católica 100%, ¿no? Pero el mundo evangélico ha empezado a incluir esto. Entonces yo me quedé sorprendido y dije, no, ya se están convirtiendo. Pero no es que se quieran convertir, sino porque ha sido tantas las controversias que ha habido, ¿verdad? Y diálogos ecuménicos entre el mundo evangélico y protestante, pues que algunos han decidido pues ir agregándolos, no como parte del canon del Antiguo Testamento, sino como un apartado al final del Antiguo Testamento, ¿no? Pero bueno, ya es cuestión de ellos. Mientras nosotros nos demos cuenta de que este es realmente que consta de 46 libros, ya es la Biblia católica. Bien, ahora, como les decía, necesita una aprobación eclesiástica, ¿verdad? No puede ser nada más porque sí. Solo en la Biblia de edición católica se encuentra en las primeras páginas la autorización de la Iglesia que permite la impresión y garantiza la buena traducción de esa edición. Es muy importante que una traducción de la Biblia tenga esa autorización oficial de la Iglesia. Les comentaba en una de las transmisiones que les iba a presentar algunas Biblias y algunas otras cuestiones bíblicas como la enciclopedia bíblica, la Biblia y cultura. Lo vamos a hacer ya al final de todas nuestras transmisiones, como para cerrar, ¿verdad? Y vean todos los elementos que puede uno obtener solo para estudiar la Biblia. Y eso lo poco que tengo. Pues si nos vamos con un especialista en Biblia, híjoles, va a tener infinidad de cosas, ¿verdad? Bien, entonces tiene que tener la aprobación eclesiástica. Y les voy a enseñar ahí dónde está inmediatamente el sello o la aprobación eclesiástica. Bien, ahora déjenme decirles algo también muy importante. Hay que saber si la Biblia verdaderamente, bueno, una de las cosas importantes es saber si la Biblia católica no está manipulada como los billetes falsos, porque suele haber también ediciones patito, eh, como esta que les estoy diciendo, en una librería que no es católica, ahí vendían una Biblia, ¿no? Entonces, a ver cómo está esto, ¿no? Este, esta edición o esta editorial las desconozco, no sé ni qué es, ¿no? Y cosas así, ¿no? Entonces, a veces podemos encontrar falsificaciones, ¿verdad? De la palabra de Dios, como algunas em, que son usadas por los mormones y los testigos de Jehová. Hay que tener mucho cuidado porque son como falsificados, ¿verdad? Bien, por ejemplo, les voy a leer una aprobación eclesiástica, ¿sí? Dice, la iglesia tiene el deber de examinar toda traducción de la Biblia que cualquier estudioso haga. Todos, ¿eh? Eso es muy, muy importante. Por ejemplo, si yo me dedico a estudiar la Biblia y hacer mi traducción, ¿verdad? Tienen que estudiarla. Hay un sensor que se le llama un sensor Unigil-Obstat, alguien que aprueba, pero es alguien que estudió la Biblia, ¿verdad? Que tiene especialidad. Entonces, este lleva la traducción y antes de publicarla al obispo. Entonces, hay un equipo que revisa tu traducción, después se lo lleva al obispo para que sea publicada. El obispo le entrega a algunos que conozcan bien el hebreo, el arameo y el griego para que lo revisen a ver si todo está bien traducido. Solo cuando hay seguridad de que todo es exacto, la devuelven al obispo diciendo no hay dificultad. O dicho en latín, nihil obstat. ¿Qué significa? No hay dificultad. Entonces, adelante, impriman todas las que quieran, ¿no? Por eso España, les decía la vez pasada, España tiene muchísimas ediciones bíblicas.
puesto que ahí todos los que se han dedicado a esto lo han hecho de manera tan extraordinaria que junto con la Biblia de Jerusalén, pues son publicaciones que han llegado hasta nuestros tiempos, hasta nuestro país, puesto que hay siempre una relación entre España y México, ¿no? Y obviamente entre las universidades católicas. Entonces siempre hay un compartir eh, esto, ¿no? Entonces no hay dificultad, se imprime. Entonces el obispo firma la aprobación diciendo, imprímase o en latín imprimatur, que es las primeritas palabras que aparecen ahí, imprimatur. Es decir, puede publicarse por la prensa. Esta palabra imprimatur, con la firma del obispo, se llama licencia o aprobación eclesiástica. Entonces ahí viene ya, y ahí dice aprobación eclesiástica, tan, tan. ¿Verdad? Bien, y la firma y sello del obispo. Con eso tú te das cuenta que es una Biblia católica. Tercera, tercera forma de saber que es una Biblia católica. La tercera señal es que garantiza una edición católica de la Biblia son las notas explicativas al pie de página. Las Biblias protestantes no llevan ninguna nota porque dicen, cada cual tenemos el Espíritu Santo para interpretar la palabra de Dios y no necesitamos de maestros. El mundo evangélico eso dice, por eso las Biblias que ellos editan no llevan ninguna nota, porque para ellos tú puedes interpretarla como tú quieras, ¿sí? Ellos dicen que asistidos por el Espíritu Santo, pero si el Espíritu Santo y decimos que Jesús es nuestro maestro, hay un guía y ese guía nos ayuda precisamente a saber en lo que estamos y no meternos en embrollos que si uno escucha tanto que hay en internet y tanto que escucha en la calle, como decía una vez una persona, es que el Padre Nuestro es universal, todo mundo la puede rezar. No es cierto, hermano, ese pensamiento es protestante, ese pensamiento es evangélico. No es cierto, nadie lo puede, no todos lo rezan. Pregúntale a un judío si lo reza, te va a mandar a volar. Pregúntale a un musulmán, pregúntale a un budista, si reza todos los días el Padre Nuestro y reza el Santo Rosario, ¿verdad? No, no es así, ¿sí? Tampoco, tampoco todo lo que enseña el mundo evangélico lo saben los judíos, no predican ellos nada de eso, ¿sí? No hacen sus asambleas, no hacen sus congregaciones, no piden el diezmo como suelen pedir. Entonces, ven por qué muchas veces el mundo protestante, el mundo evangélico, tienen mucho cuidado con quien sea, aunque sea tu pariente, hay que tenerle cierta reserva porque inclusive ahí mismo nos pueden ir, pues, dejándonos en mal parados por alguna cosa que ya se aprendieron, ¿no? Entonces, si no hay una explicación, no hay una nota explicativa en tu Biblia, hay que tener cuidado porque seguramente no es católica. Todas las Biblias católicas siempre traen una notita, siempre te quieren ayudar a que veas qué es lo que está diciendo y la referencia de lo que es el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento y viceversa. ¿Sí? Bien, esta idea es muy equivocada y está en pleno contraste con la verdad de que solo la Iglesia ha recibido el Espíritu Santo para guardar, interpretar, defender y enseñar con fidelidad al Maestro, la verdad y el Evangelio. Ya lo que dijimos un poco en la última transmisión, que la iglesia es la depositaria de la fe. ¿Verdad? La iglesia es la única que puede salvaguardar, porque a ella se le dio, ¿verdad? A la iglesia, salvaguardar la escritura, interpretarla, defenderla y enseñarla con fidelidad al Maestro, Jesucristo, a la verdad, que es el mismo Cristo, y al Evangelio, que es el mismo Cristo, ¿verdad? Entonces, eh, ayuda bastante, ¿verdad? Yo soy uno de los que tengo una obsesión por no querer decir otra cosa más lo que es la fidelidad a la palabra de Dios. Busco la forma, ¿no? Y a veces digo, y creo que ya, luego me doy cuenta cuando reflexionas en la misa y dices, creo que dije algo que no era, ¿no? Porque este ya es
muy personal o del mundo protestante. Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que nosotros estamos diciendo. Bien, vamos a ir terminando, hermanos, esta parte. Eh, Vamos rápidamente. La interpretación protestante de la Biblia. Vean, vamos a ver, todos sabemos cómo las sectas protestantes se infiltran en las comunidades y en las casas con la Biblia bajo el brazo. Eso lo hemos visto, ¿no? Buscando hacer prosélitos al son del versículo de la palabra de Dios. ¿Sí? Conocen y manejan la Biblia, al menos para sus propósitos, y no es raro que lleguen a convencer o inquietar acerca de muchos puntos de la doctrina cristiana, porque esos que van en la calle, esos hermanos que van en la calle, que llevan la Biblia bajo sus brazos y van tocando puerta por puerta, lo único que van a hacer es buscar eh, proselitos, es decir, buscando fieles para su iglesia. ¿Sí? Eh, y todo lo que dicen es en contra de la iglesia. Ya estamos nosotros escuchándolos, ¿no? Entonces, a eso van, hermanos. No van a predicar la palabra de Dios como lo hace una misión católica. La misión católica lo que hace es llevar el mensaje de la palabra de Dios. Por eso son importantes las comunidades bíblicas, ya sea en casa, ya sea en la parroquia, ya sea en la capilla, con los grupos, que la Biblia se estudie. ¿Por qué? Porque estamos predicando la palabra de Dios. No estamos haciendo proselitismo como se hace en el mundo evangélico. Y lo que buscan en ese proselitismo es buscar adeptos para sus comunidades, ¿no? Tengo un testimonio por ahí de unos familiares que precisamente les llegaron con estas formas de hablarles y de repente se hicieron y querían convencernos, no a mí, sino a mis familiares. Y y pues se les dijo que no, no. Y y pues ya les iba bien, digamos, en ese sentido, que hasta económico les iba bien porque les ayudan y tienen, ahora hasta televisión tienen, ¿no? Y pasó un tiempo y este pariente nos dijo que ya se habían regresado a la iglesia católica porque les empezaron a cobrar, ¿no? Él decía así, no es que nos empezaron a cobrar porque ahora querían que nosotros devolviéramos lo que ellos gastaban a nosotros y demás, ¿no? Entonces hay que tener cuidado, hermano, ¿no? No dejarnos caer en ese sentido, ¿no? Entonces nos preguntamos, ¿por qué el mundo evangélico predican verdades diferentes a la Iglesia Católica si la Biblia es la misma para todos? Aquí respondemos. Las diferencias tienen como causa que el mundo evangélico interpretan diversamente el sentido de una palabra o frase de la misma escritura. Por ejemplo, ahorita se me vino uno muy interesante, ¿no? En la idolatría. Entonces, escuchaba por ahí un diálogo entre un protestante y un católico acerca de la palabra idolatría, ¿no? Entonces, el, el, católico le dice, ¿por qué me dices que soy idólatra? Porque ustedes adoran imágenes, esa es la idolatría. Entonces le contesta el otro, no, defíneme qué es la idolatría, ¿verdad? Para ustedes, ¿qué es la idolatría? Entonces le dice, idolatría es hincarse frente a una imagen y adorar la imagen. Y le dice el otro, no, esa no es una definición de idolatría. La idolatría es tener otros dioses fuera del Dios único, ¿sí? Entonces entran en controversia y el otro no acepta esa definición y le dice, a mí no me vas a salir con que esa definición del diccionario y si es de la Real Academia Española y que no, ¿por qué? Porque tú quieres salirte del tema y entonces y el otro le dice, no, pero es que hay que ir a las bases, a Dios a qué se refería entonces con la idolatría, ¿no? Y hay una discusión tan grande que no termina ni uno ni el otro, ¿no? Entonces son interminables esas discusiones, ¿sí? Ese es un ejemplo muy claro, el no querer saber
de dónde viene la palabra, qué significa la palabra. Por eso hay diccionarios bíblicos. Y los diccionarios bíblicos dice qué significa la idolatría y te lo explica. Pero si yo me voy con solo decir, ¿verdad? Con mi propia interpretación y darle el sentido que yo quiero a esa palabra, pues obviamente terminas en discusiones como estas, interminables, ¿no? Bien, entonces, para que todo se hable en conjunto, hay una reflexión, hay una meditación, hay unas palabras que son guía de la palabra de Dios. Ahora, la diversa interpretación tiene a la raíz dos causas o dos principios evangélicos que los católicos no aceptamos. Primero, la interpretación individual de la Biblia y las escrituras como única reflexión. O sea, no, estas dos cosas el mundo católico no las puede tener como una base. Interprétalas como tú quieras, ¿no? No, hay una base, ¿no? Esa es la primera. Y la segunda, que la escritura como única revelación, eh, acuérdense que la revelación está también en el magisterio en la iglesia, ya lo dijimos la vez pasada, ¿no? Entonces, la escritura, sola la escritura, como lo hacen los protestantes, no es, digamos, la totalidad de la salvación, porque el mismo Jesús dice en la iglesia, ¿verdad? Ah, tú eres Pedro y sobre esta iglesia edificaré mi iglesia, y tú tienes las llaves para atar y desatar en el cielo y en la tierra. Entonces, Jesús no solamente está dejando este mandato en la escritura, sino que también lo está dejando en el mandato apostólico, ¿verdad? También algo muy raro que llega a suceder en el mundo evangélico, en todo este mundo evangélico, es que hay quienes se dicen ser superapóstoles, mucho más que los apóstoles, ¿no? Mucho más que el Papa, ¿no? Y uno se queda, ¿qué? ¿Qué significa eso, no? Como Superman o como Batman o cómo, ¿no? Porque, ¿cómo que superapóstoles? ¿A qué se refiere? ¿Dónde viene la palabra super en la Biblia? Si nos metemos solamente ahí, vamos a entrar en una discusión que no nos van a dar respuesta. ¿Por qué? Porque no tienen de dónde sacar esa palabra de super, ¿no? Super apóstol, ¿verdad? Bien. Entonces, estas son las dos causas principales, ¿no? Por la que el mundo evangélico puede hacer lo que quiera con la Biblia. ¿Por qué? Porque para ellos la interpretación es individual y tienen como la sola escritura su base de la revelación. No hay más. Bien, ahora, esta interpretación individual de la Biblia comenzó por Martín Lutero en la Reforma Protestante del año 1500. Fue el primero que propagó este principio, el cual sostiene que todo cristiano puede leer e interpretar la Biblia y descubrir en ella la verdad del mensaje de Dios. Este principio es falso y pernicioso por varios motivos. Primero, la Biblia misma lo desmiente. En la segunda carta del apóstol San Pedro 1:20 leemos, sépanlo bien, nadie puede interpretar por sí mismo una profecía de la Escritura. La misma palabra de Dios está diciendo al mundo evangélico que no pueden interpretarla por sí mismos, ¿no? En la carta primera de Juan, capítulo 4, versículo 1 dice, queridos míos, no se fíen de cualquier inspiración, examinen los espíritus para ver si vienen de Dios, porque muchos falsos profetas andan por el mundo, ¿sí? Además, este principio va en contra de la unidad de la iglesia, que fue un expreso deseo de Cristo. Juan 17, 20, 21, que todos sean uno, ¿verdad? Ahora, este principio de Lutero, de que cada quien puede interpretar la Biblia y tener como sola la escritura, pues es falso, es algo falso, ¿no? Ahora, el principio evangélico de la interpretación individual tiene una consecuencia desastrosa y antievangélica, la división de la revelación y de la doctrina. Esto se demuestra históricamente y está a la vista de todos. Mientras que la Iglesia Católica es una desde un principio hasta hoy, las sectas o el mundo evangélico se multiplican cada día y dividen al único cuerpo de Cristo, ¿verdad? Entonces, entre más división,
pues más rompimiento con el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. ¿Sí? Existen muchísimas verdades, ¿no? Entonces, todo el mundo tiene la verdad. Así dicen ellos, nosotros tenemos la verdad. Vas a los testigos, tenemos la verdad. Los mormones tenemos la verdad. Los adventistas tenemos la verdad. Todo el mundo tiene la verdad. ¿Sí? Entonces, decir que tenemos muchas verdades es un absurdo y no es lógico. ¿Eh? Entonces, hay que buscar el modo lógico, ¿verdad? En una iglesia que es una, santa, católica y apostólica, ¿verdad? Bien, el oficio de interpretar auténticamente la palabra de Dios, oral o escrita, ha sido confiada solo al magisterio de la iglesia, el cual lo ejerce en nombre de Jesucristo. La Dei Verbum del número 10. Y eso va a ser lo que veamos la siguiente, en una de las transmisiones, la Dei Verbum en su conjunto, leer un poquito lo que está ahí. Y finalmente, con esto terminamos esta parte, hermanos. Solo la Biblia es revelación de Dios, dice el mundo evangélico. Desconocen la predicación y la tradición de la iglesia como fuente de la verdad y del mensaje de Cristo. Para ellos, nada de comentarios, nada de predicaciones, nada de tradiciones de la iglesia, ¿verdad? Esto no es fuente de verdad y mensaje de Cristo. No admiten la enseñanza del Papa y los obispos. Eso es el magisterio de la iglesia como expresión de la palabra de Dios. Entonces, para ellos no hay nada de eso. Y acogen, ¿verdad? Como enseñanza de Dios solo la palabra escrita de la Biblia, no hay más, ¿no? Y es la enseñanza de la Iglesia Católica es la siguiente. La doctrina de Cristo es transmitida a través de dos canales o fuentes, la tradición y las escrituras, Dei Verbum, números 8 y 9. Entonces creemos importante nosotros, hermanos, detenernos un poquito en la tradición oral de la Iglesia y qué nos dice, ¿verdad? Y eso lo veremos en la siguiente transmisión, porque aunque ya lo comentamos un poco anteriormente, sea necesario por lo menos ver cómo está esta tradición, que es la que nos va a ayudar a nosotros a definir quién tiene la autoridad de la interpretación de la Sagrada Escritura. Bien, pues hasta aquí le dejamos, hermanos, y gracias por acompañarnos. Fue un poco extenso, pero espero que esto les ayude a seguir conociendo más la palabra de Dios. Oración para pedir la beatificación del siervo de Dios, Fran Duf. Dios Padre nuestro, tú iluminaste a tu siervo Fran Duf con un conocimiento profundo del misterio de tu iglesia como cuerpo de Cristo y el lugar que ocupa María, la Madre de Jesús, en este misterio. En su inmenso deseo de compartir este conocimiento con los demás y en filial dependencia de María, él formó su legión para que fuera un signo de su amor de madre para con la humanidad y un medio de enrolar a todos sus hijos en la obra evangelizadora de la iglesia. Te damos gracias, Padre, por los dones que le dotaste, por los beneficios obtenidos para la iglesia, por su fe intrépida y radiante. Te suplicamos confiadamente que por su intercesión nos concedas esta gracia, la paz del mundo y el aumento de nuestros presidios. Pedimos también que si es tu voluntad, sea reconocida por la iglesia la santidad de su vida, para la gloria de tu nombre, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. A Jesús por María, Ave María, secula seculorum. Que pasen pues un excelente día, que Dios les bendiga y si Dios nos los permite, nos vemos en la siguiente transmisión. Saludos y bendiciones a todos.